Tamo en Cine, Festival de Cine Global. Temas globales, historias personales. Vuelve el más importante evento cinematográfico del país. Más productores, más directores, más estrellas cinematográficas, más películas, más cortometrajes, más documentales, más talleres cinematográficos educativos, más festival. Síguenos en nuestras redes sociales. Festival acreditado por la FIAP. Funglobe. 20 aniversario. La experiencia del cine es única. Nada se compara con las emociones vividas frente a la pantalla grande. Es único lo que uno siente al sentarse en estas salas. Cuando se enciende el proyector y empieza ese viaje. Un viaje en el tiempo y en el espacio, sentado en estas butacas. Es único ese sentimiento cuando acompañas a tus personajes favoritos de la mano. Es único el momento en que se te eriza la piel con la potencia de la banda sonora. O cuando te agachas porque escuchas las explosiones pasar por encima de tu cabeza. Es único el asombro al ver los efectos especiales en esa gran pantalla. Volvemos a ser niños y niñas. Ellos vuelven a ser nuestros superhéroes. Nosotros volvemos a creer. Y mucho más si tiene sello dominicano. Plátano favorito. Es el mejor lugar para contagiarse con la risa de los demás. O para dar una lloradita sin que nadie te vea. Y ahora será el mejor lugar para reencontrarnos. Para volver a disfrutar con toda la familia. Sí, sabemos que el mundo ha cambiado. Pero se han tomado todas las medidas para que puedas seguir disfrutando de eso que hace tanto tiempo amas. La experiencia del cine es única y garantizará nuestra tranquilidad. Llegó la hora de compartir con amigos las mejores películas. En el mejor de los ambientes, nos vemos en el cine. Pochi, bienvenido a Global Talks. Bueno, para mí es un honor estar aquí acompañado de personas que quiero mucho, respeto mucho y distingo mucho. ¿Cómo no sentirme honrado de compartir esta plataforma con Huáscar, amigo y profesor? Huáscar fue mi profesor en la maestría que hicimos de economía y es una persona que merece mucho respeto, no por su conocimiento, que está de más decirlo, y la manera de él transmitir ese conocimiento, sino por su calidad humana. Es una excelente persona que mi familia siempre tendrá un espacio muy especial. De Harold, que siempre lo sigo y creo que es uno de los talentos que tiene la República Dominicana, ese diamante no sin pulir, no, ya pulido. Es una persona que me merece también mucho respeto porque es dedicado y esa disciplina para poder obtenerla hay que sacrificar muchas cosas que nos gusta a todos los humanos. Nos gusta dar un trago, nos gusta salir, nos gusta parrandear y a veces tenemos que sacrificar eso por estudiar, por prepararnos, por preparar cosas. Y esas cosas, uno que se dedica a prepararse sabe el sacrificio que conlleva sacrificar a veces hasta tiempo de la familia. Y de tío Omar, ¿qué yo puedo decir? No mucho, por favor. Venimos más de 30 años camellando juntos, Omar, desde Miami, desde todos lados. Pochi, ¿qué te motivó a ti a entrar en lo que es el derecho? ¿Y por qué? Vamos a ver, mira, primero, quien me motiva es Mateo San Martín, quien era mi disquero de Cubaney Records. Mateo era un apasionado del derecho de autor. Dios lo tenga en gloria. Le agradezco mucho que cada vez que yo iba a Miami, siempre me tenía libro y nos poníamos a discutir y él me introducía y me llevó 2 veces a Francia, a esos meetings que hacían los disqueros allá en Francia. Él fue que me introdujo al mundo del derecho de autor. Entonces, yo tuve una pérdida de mi hermano menor, producto de un cáncer, y yo caí en una depresión crónica y eso me llevó a una debilidad alcohólica, vamos a decir así, y me fui a Miami. Cuando me fui a Miami a vivir,
Eso fue producto de que yo estaba en un tratamiento especial, y cuando regresé sentía como un vacío dentro de mí y quería darme una pausa en cuanto a hacer música. Y yo soy hijo de maestra, ¿me entiendes? Mi mamá fue profesora y fue la que me formó, y me formó desde el punto de vista de la historia. Mi mamá me ponía a leer desde pequeño, por ejemplo, a la edad de 15 años ya yo había leído Los Miserables, me ponía a leer a Tolstói, me ponía a leer a Dostoyevsky, me ponía a que yo profundizara en la literatura clásica, y también asimismo en la historia, todos esos pasajes del Imperio Romano, el Imperio Romano de Occidente, el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Persa, todo eso, la evolución de Europa completa, causa y consecuencia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, todo eso me lo enseñó mi madre. Entonces, cuando yo sentí ese vacío, tuve el deseo y la combinación de mi mamá y Mateo San Martín con lo del derecho de autor. Fui a estudiar historia primero, pero no daban en la universidad, no habían paralizado esa cátedra de historia. Entonces me dijeron, pero ¿por qué tú no estudias derecho? Porque ahí tú te vas a encontrar con muchas materias que tienen relacionadas con la historia, el derecho romano 1, derecho romano 2. Y yo, bueno, está bien. Y así entré al derecho. Entonces cuando entré al derecho me emocioné con el derecho, me gusta bastante el derecho, y el nicho que pude encontrar donde se combinaban esas dos pasiones, la de la música y la del derecho, fue en el derecho de autor, la propiedad intelectual. Y como tenía una base ya, gracias a Mateo, del derecho de autor, por eso se me hizo fácil hacer el link de esa parte del derecho. Así fue que entré. Eso fue las razones, ¿no? Omar, si tú me permites, una breve introducción, que para poner un contexto a las personas que no conocen a Pochi en la fase, ¿verdad?, académica, porque después de toda esa palabra tan generosa yo no me puedo quedar dado, ¿no? Mira, Pochi, además de ser abogado, es magíster en negociaciones y relaciones internacionales, en la cual yo tuve la oportunidad de ser profesor de él, pero yo creo que yo aprendí más de él que él de mí, ¿no? También estaba haciendo simultáneamente una maestría en finanzas. Pochi es licenciado en contabilidad, SPA. Pochi es candidato a doctor por la Universidad del País Vasco, está haciendo su maestría, su tesis doctoral en Derecho de Autor. Y a mí Pochi me dio una lección de vida en el curso, porque era una maestría que impartíamos en la UAS los sábados de 9 a 5 de la tarde cada sábado, ¿no? Y Pochi, cuando llegaba a la clase, le preguntaba yo, Pochi, ¿de dónde tú vienes? De Montecristi. Y tengo una fiesta a las 7 en la Romana. Es decir, que Pochi venía de largo, de tocar una fiesta, tomaba su clase completa, era el estudiante que más participaba y seguía a dar otra fiesta a la otra punta del país. Al sábado siguiente, Pochi, ¿de dónde tú vienes? De Barahona. ¿Y dónde va a tocar esta noche? En La Vega, ¿no? Y yo le preguntaba que cómo lo hace, que por qué él estudiaba, y me decía, mire, profesor, mi trabajo es la música, pero mi hobby es estudiar. Y a mí, Pochi me dio una lección de vida y una lección de perseverancia, y tiene una capacidad académica, intelectual, como él bien te comentó, que de verdad da gusto dar clase con un estudiante de Pochi. En la parte personal, Omar, él no va a querer que uno entre en detalle, pero Pochi es una de las personas más solidarias que yo conozco, ¿no? Un porcentaje importante de los ingresos que él percibe en su trabajo como artista lo dedica a hacer obras sociales. Y para mí, Pochi es un ser humano extraordinario, es un artista con un talento inagotable y tiene una capacidad académica como pocas personas aquí en República Dominicana. Así que una persona que yo quiero mucho y estimo y respeto. Así que, Pochi, te sigo permitiendo que continúes, ¿no? Pero era para ponerte un poquito en contexto, para el que no conoce a Pochi, el de la vida, ¿verdad?, académica y profesional, fuera de la música. ¿Cómo los músicos y todos los artistas han venido manejando esa parte? Tú que estás involucrado en eso. Y si realmente es rentable usted organizarse y entrar en ese mundo del publishing para recibir a posteriori lo que es royalty o beneficios. Excelente pregunta, Omar. Un poco amplia. Vamos a ponerla por detalle. Vamos a ver. Primero, la industria de la música de hoy no es la industria de la música de hace 15 años atrás. Es otra industria.
arrancando por ahí. Las ventas fonomecánicas, o sea, cuando vendíamos CDs y eso, nos representaba un amplio ingreso. Ejemplo, te puedo decir, mi última contratación que hice con Fonovisa, mi último contrato, a mí me daban $200,000 por cada CD. Yo grababa un CD de tema y me pagaban $200,000. Aparte de los ingresos fonomecánicos y de los ingresos autorales. O sea, era un súper negocio. Eso ya no existe. Hoy día, primero, a raíz de que la música se pudo comprimir en lo que nosotros llamamos el MP3 y eso, que se comprimió para tú poder tener en un dispositivo 5,000 canciones, ya eso dejó de ser el negocio lucrativo que era antes. Entonces, a partir de ahí, nosotros los músicos, también la tecnología hizo que evolucionara el negocio. Nos facilitó en algunos aspectos muchas cosas. Por ejemplo, antes yo no podía presentar un demo, tenía que coger el riesgo en el estudio de grabación y grabar. Hoy puedo hacerlo en un laboratorio y presentarlo. Es una facilidad. Pero ¿qué sucede? Ya el músico no puede ser nada más músico, tiene que ser, aparte de eso, un tecnólogo musical. Pero aparte de eso, tiene que adquirir equipos de tecnología musical. Todo eso conlleva a costos, ¿no? Y mantenerse update con la tecnología, con los avances que están saliendo en los países desarrollados para tú poder tenerlo. Y eso genera costo, genera un tiempo precioso para tú dominar al 100% esos software. Entonces, ¿qué sucede? Eso es parte de los retos que tenemos los músicos en República Dominicana, donde el problema esencial es la energía. A veces hay sectores aquí que la luz se va y te dura 8 horas sin luz. Entonces, un músico mantenerse activamente competitivo le cuesta mucho. Pero bien, la música también, ante el entretenimiento, y esto a lo mejor Huáscar es joven. Eso es relativo, Poche. Porque, y Harold, tú no, Omar, tú y yo somos del mismo tumbado. Antes el entretenimiento era fuera de la casa. ¿A qué yo llamo? El domingo hay un pasadía bailable, vámonos para allá. Eso era como vamos a entretenernos. Se iban a veces hasta con la familia para la toma, oír 3 o 4 grupos tocando. Y eso era, los bailes empezaban a las 8 de la noche y terminaban a las 3, a las 4 de la mañana. Un grupo tenía que tocar 4 sets mínimo. Entonces, porque el entretenimiento era en la calle. Hoy día el entretenimiento es dentro de la casa. Tú tienes una muy buena pantalla y ahí tú tienes a Netflix, tienes un sinnúmero de canales que te permiten pasar una noche entretenida sin problema, pero aparte de eso, también tienes las redes sociales que te entretienen 1 o 2 horas. Aparte de eso, te entra a tu laptop en el internet y leyendo cosas, te puede pasar también 1 hora, o si no, oyendo música por Spotify, la música que tú quieres, y también te lleva, o sea, tú tienes muchas cosas en que entretenerte dentro de la casa sin salir. Y cuando tú encuentras entretenimiento dentro de la casa, pues la salida tú la postergas, ¿no? Hasta ahí, eso es parte de la música. ¿Qué pasa? Por eso dije que la pregunta era muy amplia y tenía muchos departamentos. Nosotros los músicos hemos tenido que hacer un upgrade para poder insertarnos en esta nueva forma de comercializar la música a través de las plataformas, a través de los streaming, a través de la publicidad que colocan en los contenidos que tú pones en esas plataformas. Evolucionar ahí. La mayoría del dominicano, por ser, cuando digo la mayoría, de clase media abajo, ¿no? A veces no sabe ni siquiera cómo entrarte con una tarjeta de crédito a ver un streaming, a ver una presentación de un artista para tú poderlo ver. Se le complica el mundo de la tecnología y la digitación, se le complica a la persona con determinada edad que pasan de los 40.
eso es una realidad que tenemos los países latinoamericanos porque no fuimos educados para bregar. Nosotros bregamos con el efectivo todavía. Entonces, tú vas a un cajero con una tarjeta y hay complicación. Entonces, esa es la realidad de República Dominicana y me imagino que de Latinoamérica. Entonces, nosotros hemos tenido que ir aprendiendo cómo mercadear la música, cómo monetizar la música a través de esa plataforma. Y eso conlleva un entrenamiento que en SODAI lo estamos dando. Entonces, ¿cuál es otra debilidad que tenemos? Y esto va para Huáscar. Nosotros estamos sometiendo ahora mismo un proyecto de ley que hicimos una reunión con Faride, con varios senadores, porque nosotros tenemos falta aquí una ley de registro único de artistas. O sea, aquí yo te pregunto a ti, Omar, ¿cuántos músicos hay en la República Dominicana? Mucho. Tú no sabes cuánto se dedican a la música de hoteles, cuánto se dedican a la música de grabación, cuánto se dedican al espectáculo en vivo. Tú no sabes, pero yo te digo a ti, ¿cuántos artistas plásticos hay? ¿Cuántos actores hay? Eso sí yo sé. Del cine somos 5,000 y pico de ya normal. Pero hay actores que a lo mejor no han ido a escuela, que tienen talento, no se han registrado y son actores. Sí, pero para decirte algo, obligatoriamente para tú salir como actor, tiene que estar registrado. Eso es una de las cosas buenas de la ley de cine, obligatoriamente tiene que estar. Los actores de televisión. Esos son otra cosa. Ahora, si están para el cine, tienen que registrarse. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué nosotros estamos haciendo? Hacer una ley de registro único de artistas. ¿Por qué? Porque el Estado Dominicano tiene que saber que tiene. ¿Cuánto artista tiene el Estado Dominicano? 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, para entonces crear políticas para esos 50,000. Por ejemplo, la cuenta satélite, y Huáscar sabe, de cultura, tiene que saber cuántos miembros tiene la cultura dominicana, cuántos son activos. Entonces, eso, para saber lo que generan, eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer, y eso va a ayudar mucho al PIB, y tú lo sabes, Huáscar. Sí. Oye, nosotros precisamente aquí... perdón, yo quería antes de cambiar de tema, quisiera preguntarte algo. Si bien es cierto, presenta una dificultad para el artista, la incorporación, el artista latinoamericano, dominicano, como tú describiste, la incorporación de esa nueva tecnología, o presenta retos, ¿por qué no surge ese servicio que lo preste a los artistas? Por ejemplo, una pequeña empresa puede dar con personas especializadas en tecnología, simplemente le ofrecen el servicio a los artistas de hacer todo lo que es lo que hacían las disqueras antes, en vez de producir y sacar el CD, sino de comercializar la música, digitalizarla, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que llaman un marketing digital. Existen. Pero ¿qué pasa? Yo llego, por ejemplo, yo no sé nada no sé prender un computador, pero yo puedo tocar mi música en un pequeño estudio, está digital, y ya una empresa se encarga de hacer y la distribución y todo lo que tiene que hacer, ¿no? Para colocarla, mercadearla, registrarla y que yo tenga mis derechos que me corresponden como autor, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, eso está muy bien y existe, y es lo que yo decía antes, tiene que ver mucho con la generación del artista, a la generación que corresponde al artista. Los muchachos urbanos nuevos que desde que nacen tienen una identificación con esas tecnologías, pues ellos mismos inclusive tienen una capacidad para monetizar el marketing digital, lo dominan, pero ya artistas de otra generación, inclusive artistas que son de música típica y eso, SODAI ha dado cursos de marketing digital, lo ha concientizado para que entren, lo tiene, por ejemplo, está ahí la Oreja Media, que Pina de fuera de Puerto Rico ha dado cursos, talleres. Ahora en la pandemia nosotros hemos hecho varios talleres de marketing digital, cómo monetizar la música y todo eso. Es una de las labores que está haciendo SODAI para el músico,
para que entre. Porque yo te puedo decir a ti, Lupe Valerio, que es un gran productor de música típica, que tiene en el Cibao, es un ícono de música típica, ¿no? Su contenido, él no lo estaba monetizando y él no entendía y se le dificultaba, y le pusimos un asesor para que lo guíe a eso desde SODAE. Eso estamos haciendo con esos íconos, porque es un mundo nuevo y no entienden, porque tú sabes qué pasa. Nosotros venimos de la generación del touch. ¿Cuál es la generación del touch? Este CD es mío porque yo lo puedo tocar. Es mi CD. Pero si yo no lo puedo tocar, está en el aire, no tengo esa conexión de propiedad, ese sentido de propiedad, porque no lo toco. Esa es la generación a la cual yo soy. Pero los jóvenes no tienen ese sentido del touch. Son dueños porque ellos entienden que esa música la crearon. No sé si me estoy dando a entender. Sí, sí. Sí, te entiendo, ¿no? Pero ¿tienen, tú me dices entonces, estos artistas de otra generación, cierta limitante para acceder a empresas que hagan ese servicio por ellos? Claro. Porque no es que ellos lo hagan, ¿no? No, se pongan a aprender cuestiones digitales, tecnológicas. No, es concientizarlo del valor que tiene eso. Y para que ellos busquen. Ajá, que están perdiendo dinero. Y nosotros le ofertamos el catálogo. Mira, puede venir aquí, puede entrar con esta nosotros la recomendamos. Es un proceso. No, vamos a decir, hace 5 años era imposible tocar este tema. Hoy ya hay una gran parte que ha ido entrando, por ejemplo, Luis Segura, Juan Manuel Calderón, ha entrado ya Prodigio, Giovanni Polanco, todas esas personas ya han entrado a eso, pero es un proceso y difícil. Y ahí sí les quiero dar un gran mérito a SODAE a través de todos esos cursos de marketing digital, concientización de la monetización de la música en las plataformas digitales, todos esos talleres. Nosotros nos hemos trasladado a Santiago varias veces a darle cursos solo a los merengueros típicos de por qué tienen que hacer ese switch al mundo digital, y poco a poco se va logrando. En el primer curso que fuimos solo fueron como 8, pero ya el segundo había como aproximadamente 45. Así ha ido evolucionando, es un proceso, ¿eh? Pochi, una pregunta que te voy a hacer, y voy a hacer una anécdota primero de las cosas que yo aprendí de ti, para que tú veas que te ponía atención y aprendí muchas cosas, ¿no? ¿Qué representan las fiestas en vivo hoy en día entonces de los ingresos de los artistas? Y voy a hacer la siguiente anécdota. Omar, nosotros los sábados, como Pochi y yo éramos los más contemporáneos, íbamos a almorzar generalmente juntos a la hora de la pausa de las clases, ¿no? Y Pochi en su vehículo escucha música clásica y jazz. Él escucha Beethoven, escucha Mozart, escucha los artistas clásicos y los jazzistas, ¿verdad?, más famosos. Y ya cuando tenemos confianza, le digo, al cabo de 2 meses, le digo, Pochi, si tú eres un músico que te gusta otro tipo de música y tú tienes capacidad para hacer otro tipo de música, ¿por qué tú no haces otra música diferente a la música, verdad, popular? Y oye lo que me dijo Pochi, que me dio una clase de mercadeo. Me dice, Huáscar, ¿a cuántas fiestas en vivo tú has ido pagando tú la entrada? Y yo me agarro la cabeza y digo, bueno, Pochi, yo creo que a ninguna. Yo a la fiesta en vivo que voy en un club, en una boda, me dice, bueno, pero si yo hago música para ti me voy a morir de hambre, ¿no? Entonces eso fue una de las cosas que aprendí de Pochi con mucha razón y mucha lógica. Hoy en día, Pochi, la situación que hay, ¿qué representa la música en vivo para los ingresos de los artistas, dado lo que tú nos comentaste ya del escenario digital y esa nueva transformación que hay, ¿no? Sí, mira, aquí te lo voy a explicar desde varios puntos de vista también. En América Latina, la música en vivo, la generación, estoy hablando de nosotros, de mi generación, pasó de ser grupos que van a discoteca a que la gente pague por entrada, son actividades ya privadas, bodas, cumpleaños, actividades de empresa, licoreras que contratan los grupos para ir a patronales y eso. Así, ya las actividades por taquilla, por boletería, la tienen los urbanos. ¿Por qué te digo esto? Porque ahí tú tienes a Omar, que es de la generación de la Coco Band, cuando empezó. Pero Omar ya tiene 3 muchachos.
Omar tiene que pagar colegio. Omar ya, su fuerza física no le da para pasarse 4 horas parado como esos muchachos viendo un show. Ya Omar, desde que tiene 45 minutos, ya está sintiendo calambre en los tobillos. Ya Omar tiene que ver un show sentado. Ya Omar a las 2 de la mañana se quiere ir, porque ya Omar no resiste estar hasta las 4 de la mañana. Oye, pero considéramelo mal, porque yo creo que él tira ya su tirito todavía. Digo Omar por la generación que es la mía. Estoy hablando en sentido general de la contemporaneidad de la época. Que un muchachito de 20 años, 18, tiene la rebeldía natural, el arrojo, el atrevimiento de atreverse, ¿no? De durar hasta las 6 de la mañana bebiendo y gozando y se acuesta y se levanta en 3 horas con una energía increíble. Nosotros no podemos hacer eso, o me equivoco, Omar. Entonces, esa es la realidad de la industria. Entonces, ¿cuál es el público de nosotros? Omar va a la boda de un amigo y ahí Omar llega, baila, disfruta sentado, su padre se va. Omar va al cumpleaños que se está celebrando en tal club. Omar va en el aniversario de ese club. El club está cumpliendo años, déjame ir, que me mandaron una invitación. Entonces, ese tipo, Omar sale a bailar y llega tarde, el 31 de diciembre. Y cuidado. Entonces, eso es la realidad generacional. Ahora, yo siempre he dicho, en el mercado es como un buffet. Hay público para pollo, hay público para res, hay público para camarón, hay diferentes tipos de público que le gusta eso. Entonces, a nosotros, los de mi generación, no tocan actividades privadas, no hay una boda aquí que se haga que no con un grupo de merengue, no hay un cumpleaños que no lleven un grupo de merengue, y si quieren algo así como un urbano, lo llevan a la hora loca para que tenga esa dinámica. Pero en términos bailable es con un grupo de merengue el 90% de las veces. Y nosotros vamos a las patronales, porque en las patronales, a pesar de que llevan 1 o 2 urbanos, pero también hay un público conservador de nuestra edad y eso que está ahí y nos llevan a nosotros a tocar para ese tipo de público. En la fiesta de las gobernaciones, que tienen un poquito de formalidad, te llevan un grupo urbano, pero también te llevan una orquesta de merengue. Ese es el mercado que tenemos nosotros en República Dominicana. ¿Me entiendes? ¿Y qué porcentaje representa del ingreso la fiesta en vivo, no? Como hemos visto que, según documenta, que ya se ha perdido ya ingreso por la venta de discos y ese tipo de cosas, ya ha disminuido porque las plataformas digitales, aunque te dan capacidad de expandir más tu música, pero los ingresos son inferiores a como cuando se vendían los discos, ¿verdad? En pasta, claro. ¿no? Claro, vuelvo y repito, nuestra generación es del touch, el sentido de pertenencia. Con lo que tú me dices de los ingresos, mira, todavía el negocio de la música, hablando por mí, es un negocio rentable, muy lucrativo, todavía. Ante COVID, estoy hablando ante COVID. No estamos tomando como referencia los 9 meses del COVID. Es un negocio lucrativo. Es un negocio que todavía genera. No solamente a nosotros, sino a los músicos. Un grupo como nosotros que puede decirte que tiene, antes nosotros tocábamos 6 actividades a la semana, hoy ya eso es imposible, hoy tocamos 2, hoy tocamos 1, un buen fin de semana es tocar 3, ese es el caso de nosotros, hay semanas que no nos vamos con ninguna, pero hoy un músico promedio recibe por actividad entre 4,000 y 5,000 pesos, nuestro grupo, ¿no es verdad? Entre 4,000 y 5,000 pesos, que cuando tocamos 3 actividades se lleva 15,000 pesos en esa semana, pero cuando tú lo llevas a factor tiempo y dinero percibido, es porque tiene un día entero, es como una especie de un part-time, eso, un part-time, ¿me entiendes? Entonces, sigo diciéndote, hay agrupaciones que a algunos músicos le pagan 7,000, pero el promedio es 5,000 pesos. Ese es el promedio.
En base a eso, un músico puede ir a tocarte aquí en la capital un solo set de 1 hora y se lleva 5,000 pesos, pero también te lo puede tocar en Montecristi y se lleva los mismos 5,000 pesos. Un set puede durar 30 minutos, como también puede durar 1 hora, hora 10 máximo, y se lleva lo mismo. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la dinámica de la industria. Cuando tú lo comparas, que eso es lo que hacen muchas personas, con lo que era hace 20 años atrás, 15 años atrás, es totalmente abismal, porque antes tocábamos 7 bailes a la semana. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y cuando tú calculabas, no era un part-time, era un trabajo fijo. Hoy día es un part-time, la música. Siempre, y esto es muy importante para ustedes, que el cine no tiene eso. El cine tuvo el privilegio que encontró una ley que lo acogió y lo formalizó. La música, nosotros tenemos en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de música, que vamos a hablar un poquito de eso. Nosotros, en la industria de la música, nació de manera silvestre, no sin una política de Estado, sin una reglamentación. Yo quiero hacer una orquesta y hago una orquesta con los músicos. No la formalizamos. Por eso que los músicos son informales. No estamos en TCS. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ahora es que estamos nosotros formalizándonos, porque si tú no eres proveedor del Estado, no puedes tocarle al Estado, no te pueden pagar cuando tú tocas las gobernaciones y eso. Y eso ha empujado a que no todos, nosotros también estamos concientizando, hemos dado cursos para que se formalicen, la importancia de la formalización, pero es que nosotros nacimos sin una política definida del Estado. Tú ves que esto se dio, el merengue y la bachata crecieron internacionalmente porque muchas mujeres, los dominicanos ausentes se iban para afuera y llevaban la música, nosotros íbamos y eso, y así se fue creciendo y se creó un nicho, pero no porque el Estado dijo, mire, vamos a tomar el merengue como marca país junto con la bachata y vamos a trabajar mancomunados. Nosotros hemos ido a Italia, a los mejores festivales, los festivales más grandes, y ahí tú no ves el agregado cultural del Estado mercadeando ese producto que es merengue, que es dominicano y que sirve para vender el país. ¿Por qué? Porque no ha estado enlazado. Nosotros estamos concientizando a los directores de orquesta. Mira, cuando tú vayas de gira, manda a la Cancillería, mira, vamos a estar tocando en tal sitio, para fortalecer la diplomacia cultural, para que eso llegue allá a la embajada y el agregado cultural vaya y coordine algunas entrevistas inclusive para que nuestra música la reconozcan. Eso es parte de la economía, de la economía del servicio, la exportación de servicios del país, que debe estar regulado. Entonces el Estado tiene que interesarse en eso. Y eso un momento, Jochi, vamos a hacer una pausa ahí. Yo creo que tú haces mucho énfasis en que el Estado debe tomar un control en direccionar la música como si fuese una política musical. Ahora bien, ninguna de esas medidas viene sin costos, nada sale gratuito. En el tema de la música y en el tema artístico, si bien es cierto, ¿no? Algo clave es la espontaneidad. Tú no entiendes que se puede sacrificar la creatividad si tú sometes una industria a un control estricto por el Estado, donde cada paso tiene que pasar por el Estado. Es decir, el músico tiene que estar registrado. El músico, si va a salir, tiene que pedir permiso a Cancillería. El músico que si va a hacer esto tiene que registrarte en tal sitio. La República Dominicana se ha dado a conocer en música, en merengue, lo ha internacionalizado sin eso. La bachata se ha hecho patrimonio de la humanidad sin eso. Y países de donde uno recibe una gran influencia a veces musical. Está el caso de los Estados Unidos, que tú conoces muy bien. Tú no tienes un gobierno federal haciendo una política diciéndole a los artistas lo que deben hacer. Entonces,
yo me pregunto, bueno, eso es un arma de doble filo, ¿no? Porque si tú quieres poner todo el trabajo creativo, burocratizarlo, sabiendo nosotros cómo es una característica común en los países de Latinoamérica, que cuando tú burocratizas las cosas, tienden a ponerse un poco más lentas, ¿no? Tú no tienes esa preocupación por ese lado. No, parece que no me he dado a entender bien. Parece que no me he dado a entender bien. Déjame... el Estado, cuando yo hablé de informar a la Cancillería, no es pedir permiso, son dos cosas distintas. Una cosa es tú pedir una autorización y otra cosa es tú informar que va para que allá cuando tú estés tocando en esos grandes festivales, como el Festival de Hostraten, que yo he tenido el honor de ir más de 6 veces y es uno de los festivales más grandes de Europa, que está en la frontera de Bélgica y Holanda. A mí me gustaría, como yo he visto allá, cuando vi tocar a Ziggy Marley, el hijo de Bob Marley, cómo estaba la agregada cultural de la embajada de Jamaica, tomando con una red de periodistas, haciéndole entrevistas, vendiendo la marca país del reggae de Jamaica. A eso que me refiero. Que sea una ayuda a lo que nosotros tenemos. A mí me duele mucho cuando estaban promoviendo República Dominicana, un país inagotable, con una música de pop abajo, donde nosotros tenemos 2 músicas para mercadear el país a nivel mundial. A eso es que yo me refiero, política de Estado, que debe haber una mancuerna entre industria y comercio, entre turismo, entre la música, entre eso, de cómo la música del merengue, la música de la bachata, la vamos a incluir en las promociones del país, la vamos a incluir en todos esos escenarios, así como el merengue, con la alegría del merengue, República Dominicana es inagotable. Cosas así, a eso que me refiero a la política de Estado. ¿Cómo? ¿A qué me refiero de política de Estado? Bueno, pero nosotros tenemos ahí una ley de música, ahí tenemos una ley de registro único. A eso es que me refiero de política de Estado. Porque cuando yo digo política de Estado no me refiero al gobierno, me refiero en su conjunto ordenar, porque esa ley que tiene la industria del cine es parte de una política de Estado para fortalecer la industria del cine. Y eso no quiere dejar dicho que el gobierno tiene que decirle a ellos qué película hacer, ni está mermando su creatividad, pero lo ordenó. ¿Ordenó qué? De que en el Plan Nacional de Exportación de Servicios, ahí se mide el aporte del PIB de lo que es el cine. En la música tú no lo puedes medir, o si tiene una medición, no es la correcta, porque es informal. Y por eso puede decir ahora mismo Mar, el cine deja más dinero que la música, porque ellos están formalizados, mientras nosotros, al no estar formalizados, lo que se representa en el PIB no es lo real. ¿Me estoy dando a entender? A eso me refiero con política de Estado. Fue o es o debe de ser, en el sentido lógico como está la situación, de que el gobierno haya apoyado con ese incentivo para el desarrollo de la alegría del ser humano. ¿Crees que fue prudente? ¿Crees que fue poco? ¿Que fue mucho? ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de Pochi el artista y Pochi el abogado? Mira, vamos por partes. Primero, Omar y a Harold específicamente, ahí está parte de lo que es la política. Ustedes los actores tienen unos tarifarios establecidos, ¿sí o no, Omar? Claro. Eso es parte de una política. Ustedes tienen, nosotros los músicos no tenemos tarifario. El mercado, la ley de mercado es que pone precio. Como un artista puede costar 100 pesos hoy, mañana puede costar 1 millón. Es la ley de mercado, oferta y demanda. Voy a responderte. Mira, precisamente por no tener la ley de registro único, la ayuda social del gobierno, no sabíamos a cuántos músicos se lo iban a dar. Porque no tenemos lo que te estoy diciendo. Ese programa Quédate en Casa fue la primera voz de alerta que yo tuve. Y yo, pero ven acá, pero nosotros no sabemos cuántos músicos somos. ¿Y cómo le digo yo al gobierno? Somos tantos.
Yo sé lo que tenemos, pero esos son músicos de grabación. No sé cuántos músicos hay en bares, cuántos músicos hay. Yo no sé. Por ejemplo, nosotros logramos para algunos actores quédate en casa, para algunos artistas plásticos quédate en casa, para algunos autores de letras quédate en casa, para técnicos de sonido quédate en casa, eso. Pero no tenemos monto. Ahí no incluimos a los líderes de las agrupaciones. Ningún líder de la agrupación estaba. Lo dejábamos estrictamente para músicos, bamboy, sonidistas, ¿me entiendes? Empezó con el gobierno anterior de Danilo. ¿Qué pasa? Hubo un cambio de gobierno y Abinader dijo, vamos a continuarlo. Perfecto. Todo eso son ayudas para los músicos. Conseguimos el seguro de salud para los músicos. Todo eso es para músicos, ¿no es verdad? Quisimos hacer una reunión con el presidente y fuimos como unos 60 directores, óiganme bien, porque aquí es importante entender. Fuimos a Palacio, como 50 directores de grupo. Dentro de la conversación, Johnny Ventura le dice al presidente, señor presidente, Sergio y yo estuvimos hablando, esta es la historia real, Sergio y yo estuvimos hablando de la situación que estamos atravesando. 7 meses sin tocar, para la sazón eran 7 meses. Y nosotros tenemos oficina, que tenemos que pagar renta, tenemos secretaria, tenemos que pagar electricidad, tenemos que pagar teléfono, tenemos un sinnúmero de gastos que hemos tenido que estarlo cubriendo. Hemos tenido que estarlo cubriendo sin tocar un solo baile. En el caso de algunos, en lo que yo estoy, yo le había pagado a los músicos por 4 meses 5,000 pesos mensual. Yo, aparte de lo que recibían por quedarte en casa. ¿Qué sucede? El presidente a Johnny le dice, a ver si usted del Banco de Reserva nos hace un préstamo como pequeño empresario a nosotros. Estamos hablando, no, ahí no se está hablando de músicos, ahí no se está hablando de empleados, a empresarios de la industria del entretenimiento. ¿Se está entendiendo hasta ahí? Dice el presidente, no, Johnny, no va a ser posible eso. ¿Por qué? Porque ustedes están enliados todos con 7 meses sin tocar un baile. Yo no le voy a hacer un préstamo para que queden más enliados, porque yo no sé hasta cuándo va a durar la pandemia. Una respuesta muy inteligente y solidaria del presidente. Vamos a hacerlo de esta forma, dice el presidente. Yo le voy a avanzar 4 o 5 bailes a ustedes para que ustedes me lo paguen. Si se aplaca la pandemia, me lo pagan. Si no, me lo pagan con patronales, actividades con la gobernación, en el turismo, que lo estamos relanzando ahora. Esa fue la expresión del presidente. Con los empresarios de la industria del entretenimiento. No estoy hablando de música. Ante esa situación, nosotros, él tiene un asesor que se llama Landorfi, que fue el que organizó, que yo veo que debió ser más inclusivo, más grupos. Seleccionó 70 grupos, creo, 70 grupos, y nos avanzaron 5 actividades para pagarle. Hicimos un contrato por cada una de las actividades. Y yo hice 5 contratos con la dirección de contrataciones. 5 contratos. Y ahí estaba la Contraloría. Me pagaron 5 actividades. Y de las 5 actividades, ya yo he tocado 2. Voy a tocar la tercera el domingo. Hoy yo estaba tocando una que era una grabación que estaban haciendo, que lo estaba dirigiendo Robertico Salcedo. Ahí toqué yo, ahí tocó Eddie Herrera, ahí tocó Rafa Rosario, ahí tocó a Murphy. O sea, la estamos pagando las actividades. Y los músicos cobraron sus actividades. Porque fue a los empresarios que se les prestó. Yo no veo en eso, como eso se ha manejado con cierto morbo político. ¿Y qué yo veo mal?
¿Qué yo veo mal? El gobierno ha hecho muchas concesiones con muchos sectores empresariales aquí. No que le ha prestado, no, que se lo ha dado. Se lo ha dado. Huaca, tú sabes de qué estoy hablando. Al sector turismo, a los hoteles, le ha dado un sinnúmero de facilidades. Y eso no ha creado ese morbo. ¿Por qué con los artistas ha creado ese morbo? Porque fue un préstamo y lo estamos pagando. Así mismo lo pudo haber prestado el Banco de Reserva. Así mismo lo está dando el gobierno. Ahora, ¿qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo creo? Que aquí sí voy. ¿Qué yo creo? Que debió tener más grupos. O sea, hay grupos que se han quedado porque nunca da para todos. Hay grupos que se han quedado que verdaderamente necesitan que estén y yo me gustaría ver que a esos grupos se le den, a lo mejor los 5, se le avancen 3 o se le avancen más, qué sé yo, pero que estén. Eso es el único punto que yo veo ahí, que debió ser, en vez de 70, debió ser 150, 200 grupos. Pero no es que lo que se ha hecho con esos 70 está mal, es un avance y lo están pagando. Ese es el punto. Los músicos han querido decir, no, que los músicos, no es verdad, no es verdad. Por ejemplo, te estoy hablando en mi caso. Yo voy a tocar el domingo la tercera actividad y los músicos se le están pagando. Pero voy más aún. Hoy yo estaba desde las 11 de la mañana para grabar lo que va, ¿cómo le llaman eso? Virtual, ¿no? Uno tocando, un streaming. Sí. Para pasarlo el 31. Una cosa muy bien hecha, muy profesional. Y yo salí de ahí a las 2 de la tarde. Yo toqué 1 hora. A las 2 de la tarde, muy bien, excelente trabajo se está haciendo ahí para dárselo al pueblo. Pero yo también firmé un derecho de imagen, pero yo también firmé ceder el contenido. El gobierno va a tener ese contenido para pasarlo las veces que quiera por Radio Televisión Dominicana, que es una fijación mía. Y yo se la cedí. Le cedí la imagen. El gobierno en su plataforma digital se va a encargar de mercadear eso. El turismo lo va a tomar para venderlo fuera también. O sea, yo no estoy bien y yo no voy a recibir nada de eso. Que eso es parte y eso está en el contrato también. O sea, se le ha dado un morbo y fue una cosa muy formal. Cuando nosotros firmamos el contrato, estaba una gente de consultoría jurídica, estaba una gente de contraloría, estaba todo, del cual nosotros estamos pagando impuestos también, porque es una empresa, fue a la empresa que se lo entregaron. Estamos pagando impuestos. O sea, es lo que yo quiero que se entienda. No fue una donación, no fue un regalo, no fue una ayuda. Fue una facilitación, te lo vamos a avanzar. En todos los diciembre de los últimos 10 años, nosotros hemos tocado. ¿Cuál es la única diferencia de los diciembre anteriores a esto? Que los diciembre anteriores tocábamos y nos lo pagaban después. Esta vez nos lo pagaron por adelantado. Eso es lo único que cambia. Omar, déjame decirte esta cosita, y perdón. Dale. Y para Harold. Tú sabes, aquí hay empresarios, empresas privadas, que me deben al día de hoy, un solo de esos empresarios me debe como 7 actividades. 7 de hace ya 1 año, antes de la pandemia. Y a los músicos yo le he pagado todo. El sonido yo le he pagado todo. A los músicos no se le puede deber un baile. La guagua yo le he pagado todo. Tú sabes, Omar, que no se le puede deber un baile a un músico. Y ese empresario, gracias. Hay otros que me deben 3, otros me deben 4 y así. O sea, yo tengo un dinero en la calle. ¿Cuál ha sido la diferencia esta vez con el gobierno? Que él nos pagó 5 bailes. Yo ni le había dicho un préstamo en el Banco de Reserva. Y fue el presidente, cosa que le agradecemos, con una de las mejores intenciones. Dijo, no, pues mejor yo soy mejor. Le pago por adelantado y ustedes me tocan para que yo voy a motivar el turismo con la música del merengue. Eso fue todo. Eso ha sido todo. Una pregunta, Jorge. ¿Tú crees que es posible y viable, y no sé si ustedes lo habrán discutido, de que independiente, aunque esté la pandemia, se puedan, así como se hacen muchas actividades controladas, se puedan hacer fiestas controladas en el sentido de, por ejemplo, las orquestas están en una tarima
con cantidades de mesas limitadas y alejadas entre sí, de forma tal de que cada grupo de personas que esté en una mesa, esté en una mesa. Por ejemplo, Omar y yo fuimos a comer a un restaurante con un grupo de amigos, ¿no? ¿Y qué habían en ese restaurante que fuimos? Habían unas 6 mesas, 10 mesas, bastante alejadas una de otra, cada mesa con su grupito de personas. ¿Qué diferencia hubiese habido que en ese restaurante, a ciertos metros de distancia, una tarismita o algo, esté un grupo de músicos tocando? Prácticamente ninguna. Entonces, es una posibilidad que quizá usted haya planteado porque podría ser viable. También para ayudar, sobre todo que puedan trabajar también, no solamente estén dependiendo de si aparecen o no este tipo de ayudas o de contratos, porque al final de cuentas, si a un sector se le impide trabajar, yo estoy de acuerdo que el Estado entre y apoye, porque le están diciendo a la gente no produzca, no lleve comida a tu casa. ¿Qué es lo menos que puede hacer entonces el gobierno si le dice a un músico que no lleve comida a su casa? Dale dinero. Entonces, porque no podemos ser locos tampoco, ¿no? Mira, Harold, el sector de la música fue el primero que se paralizó y es el último que va a entrar. Nosotros, por la gracia de Dios, nuestra música es una música muy candente, no es una balada pop que tú oyes, ¿no? Desde que tú oyes esos cueros sonar de percusión, tú lo primero que quieres es moverte y quieres bailar, y el baile ya tú tienes ahí que acercarte y eso. Nosotros propusimos eso, de hacer actividades, nos juntamos con los managers y fuimos al Ministerio de Salud para crear un protocolo especializado para ese tipo de actividades. Se lo planteamos. Y por más vueltas que le dieron, el riesgo era muy, muy alto y decidieron que no. Hay algunos que lo intentaron, pero no funcionó. Mira, Harold, tú no te imaginas lo que es para un profesional liberal, como es el músico, que vive del día a día, el que trabaja del día a día, se le hace muy difícil ahorrar, al menos que no tenga una mujer que lo domine y controle el billete. ¿Cuánto entraron? 5,000 pesos. Toma 1,000 tú y estos vamos a guardar 2 y 2 para la comida. Si no encontró una mujer con carácter, se le va a hacer difícil acumular 400, 500,000 pesos. Eso va a ser difícil, porque es el día a día. Y ese músico se le dificulta tener ahorro, porque vio un saxofón bueno que le gustó y se mete en ese lío del saxofón antes de pensar en hacer un apartamento, iniciar un apartamento. El músico es muy apasionado con su instrumento. ¿Qué pasa? Todo esto, si te agarró a ti Huáscar de sorpresa, si agarró a ese empresario de sorpresa, tú te imaginas a un músico que lo agarre de sorpresa, pero no solo eso, 9 meses sin saber qué hacer, sin saber qué hacer. O sea, hasta la misma ansiedad te provoca una enfermedad nerviosa. O sea, nosotros hemos tenido todas esas situaciones en SODAE de músicos que están atrapados. La crisis que hay en la industria musical, Omar, tú no tienes idea. Y yo sé que es en el sector entero. Esto es de música, pero me imagino que así mismo en el mundo de la actuación, así mismo en el mundo de la producción, en todo. Y eso es una realidad mundial. Ustedes no han tenido ver empresarios de sonido llorar con lágrimas de que invirtieron en diciembre pasado lo que se ganaron en diciembre para comprar nuevas plantas, comprar nuevos equipos y eso, y hacen una inversión de $15,000 hasta con un préstamo. Y con todo ese equipo nuevo en enero, febrero, no han podido ni prenderlo. Con yuca se lo están comiendo. No han podido ni... Y eso tú lo ves a diario, Harold. O sea, es humano, ya no es ni siquiera económico, es humano. Y te lo digo porque he visto muchos músicos sacar sus hijos de la escuela sin saber qué hacer. O sea, es triste la realidad del entretenimiento. No estoy hablando nada más del músico, del entretenimiento a nivel general. Es una experiencia, todos hemos aprendido. Esto nos ha ayudado a nosotros a replantearnos. A veces no creemos que somos invencibles. Nos ha ayudado a replantearnos, no solamente dentro de nuestra
forma de manejar la economía a nivel empresarial, sino también doméstica. O sea, porque es que estamos aprendiendo de esta nueva vivencia que nos ha tocado. Yo creo que para concluirte, Omar, haciendo un resumen, quiero agradecerle al presidente por esa sensibilidad de mantener los programas sociales de quédate en casa para el entretenimiento, para los músicos. Quiero agradecerle por ese seguro de salud que tuvo la sensibilidad de dárselo a los músicos. Quiero agradecerle también porque esas actividades que avanzó para nosotros pagarla tocando, sin lugar a dudas, ha servido de alivio para una parte del sector. Debió ser más amplio a mi manera de ver. Y por qué no incluir también otros sectores que no sea nada más la música, porque todos lo necesitamos, todos estamos padeciendo el mismo mal. Eso es lo único que yo podía decirte de eso. No es que no sean merecedores, no, es que debió ser más amplio. No sé hasta qué punto estaba limitado con los recursos. Estamos en una transición de la economía que tú, Oscar, sabes que está difícil, estamos atravesando un punto, un equilibrio muy delicado que cualquier descuido podría ser muy lamentable. Por eso yo entiendo los sacrificios que está haciendo el presidente y lo valoro. Y a veces queremos nosotros, producto de la necesidad, pedir más. Cuando digo pedir en el mejor sentido de la palabra, que en vez de 70 sean 200. A eso me refiero en pedir más, no pedir. Porque tú pides que se ve eso, de que una ayuda. No es una ayuda, yo no estoy pidiendo ayuda. Es un asunto de que tú me dices, no puedes tocar, que es a lo que yo me he dedicado en los últimos 35 años. Bueno, entonces, ¿qué hago? Dime, porque si tú no me buscas una salida, yo, aunque me tenga que embujar con el policía, voy a salir con mi instrumento a tocar, porque de algo tengo yo que llevarle la comida a mis hijos. No sé si me entienden. Entonces, eso es como un muro de contención para tú poder quedarte en la casa un poco más tranquilo. Así que yo lo veo. Sin morbo político, sin asunto de querer echarle daño, ni calumniar, ni nada de eso, no, sino de que se está haciendo todo con la mejor de las intenciones. Es eso que yo veo. Pochi, te voy a despedir. No te vayas, quédate ahí con nosotros para un conversatorio after hour. No te me vayas. Y ahora, gracias, amigos, por seguirnos en Global Talk y quédese en casa, cuídese. Si tiene que salir, salga, protéjase, que todo va a volver otra vez a la nueva normalidad. Buenas noches. La experiencia del cine es única. Nada se compara con las emociones vividas frente a la pantalla grande. Es único lo que uno siente al sentarse en estas salas. Cuando se enciende ese proyector y empieza ese viaje. Un viaje en el tiempo y en el espacio, sentado en estas butacas. Es único ese sentimiento cuando acompañas a tus personajes favoritos de la mano. Es el único momento que se te eriza la piel cuando escuchas la potencia de la banda sonora. O cuando te agachas porque escuchas las explosiones pasar por encima de tu cabeza. Los efectos especiales son únicos en la verdadera pantalla grande. Volvemos a ser niños y niñas. Ellos vuelven a ser nuestros superhéroes. Nosotros volvemos a creer. Y mucho más si tienes sello dominicano. Plátano, Pablo. Es el mejor lugar para contagiarse con la risa de los demás. O para dar una lloradita sin que nadie te vea. Y ahora será el mejor lugar para reencontrarnos. Para volver a disfrutar una salida con toda la familia. Y sí, nosotros sabemos que el mundo ha cambiado. Pero se han tomado todas las mejores medidas para que siga disfrutando de eso que hace tanto tiempo amas. La experiencia del cine es única y garantizará nuestra tranquilidad. Llegó la hora de compartir con amigos y amigas las mejores películas. En el mejor de los ambientes, nos vemos en el cine.